Muy buenas tardes a todas y todos, tanto a quienes nos acompañan en este momento en directo como a quienes nos verán más adelante en la grabación. Mi nombre es Tomás Devia y por razones de fuerza mayor nuestro queridísimo Domingo no pudo estar presente en esta sesión, por lo que haré lo posible por estar a la altura de su carisma y presencia. Me alegra mucho saludarlo y darle la bienvenida a esta última sesión del Club de Lectura con María José Navia, en su séptimo año consecutivo. Este año emprendimos una travesía literaria que hemos titulado Una vuelta al mundo en 8 libros, y lo hicimos inspirado en sus propias sugerencias y comentarios. La selección que les propusimos nos ha llevado por distintas regiones del planeta a través de obras que esperamos les hayan permitido descubrir nuevas voces y nuevas miradas. Esta actividad es organizada por la Biblioteca Humanidades y la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con interpretación en lengua de señas chilena para asegurar que más personas puedan ser parte de este espacio. Hoy, en nuestra octava sesión, nos reunimos para conversar sobre la novela El corazón es un cazador solitario de la escritora estadounidense Carson McCullers. Con esta, su primera novela, se ganó el apelativo de Niña Prodigio de la literatura americana. McCullers es reconocida por la profundidad emocional y la sensibilidad excepcional de su obra, en la que explora con sutileza la soledad, la empatía y las complejidades de la condición humana. Su escritura, marcada por un estilo lírico y una mirada compasiva hacia los marginados, la consolidó como una de las voces más singulares de la literatura del siglo XX. Su impronta peculiar es la manera en que consiguió denunciar la injusticia, el odio racial y los graves problemas sociales que produjo la depresión económica de la década de 1930 en el profundo sur de Norteamérica, a través de los conflictos individuales que padecen los protagonistas de sus obras. La guía de este encuentro es, como siempre, por nuestra querida María José Navia, escritora y profesora de la Facultad de Letras UC. María José es doctora en Literatura y Estudios Culturales, autora de novelas como Sant y Kintsugi, y de libros de cuentos como Instrucciones para ser feliz y Una música futura, que han sido reconocidos por diversos premios nacionales e internacionales. Además, ha escrito literatura infantil, es columnista, crítica literaria y una voz muy activa en redes sociales. Este encuentro se transmite por Zoom y, como es tradición, queremos que sea una conversación abierta, cercana, donde todas y todas pueden participar. Para eso los invitamos a escribir sus preguntas o comentarios en la opción de pregunta y respuesta que estará revisando Pablo Vázquez y quien les habla. Al final de la presentación, María José responderá a las intervenciones que alcancemos a compartir, así que les pedimos que sean breves para que muchas voces puedan estar presentes. Y ahora, en la voz de uno de los protagonistas de nuestro libro. Mantuvo sus ojos fijos en la cara del mudo para calmarse. Los ojos de Singer eran las únicas cosas de la habitación que parecían no moverse. Eran de varios colores, moteados, de ámbar, grises y de un castaño suave. Lo estuvo mirando tanto rato que casi se hipnotizó. Perdió su urgente necesidad de armar alboroto y se sintió nuevamente tranquilo. Aquellos ojos parecían comprender todo lo que él había querido decir y tener algún mensaje para él. Al cabo de un rato, la habitación volvió a quedarse quieta. Lo entiende, dijo con voz confusa. Usted sabe lo que yo quiero decir. Adelante, María José. Bueno, muchas gracias, Tomás, por la presentación y por tomar este desafío gigante de estar en vez de domingo. Como les comentábamos, fue un tema de fuerza mayor, de salud, así que nada más importante que la salud de domingo, así que por supuesto que seguimos adelante también porque era difícil buscar nuevas fechas. Esto fue súper hace muy poquito, entonces, eh, para respetar también las agendas de todas las personas que se organizaron para reunirse el día de hoy. Y ya la próxima semana comienza diciembre, que sabemos es un mes complicado para organizar cosas. Hay muchas celebraciones de fin de año, colegios, entonces pensamos que iba a estar más difícil buscar una nueva fecha y por eso continuamos el día de hoy. Pero siempre con Domingo Navarro en nuestro corazón, que es un cazador solitario también en esta oportunidad. Como decía Tomás, también este es bueno, la última sesión de nuestra vuelta al mundo en 8 libros. Nosotros les comentamos la sesión pasada que queremos hacer una sesión extra en enero con alguno de los libros del reciente premio Nobel. No vamos a decir el nombre porque vamos a complicar ahí a Ángela con las señas, porque es un nombre muy complicado de pronunciar y de escribir, pero ustedes saben quién es.
Entonces estamos esperando que aparezcan más libros en librería. Siempre está este fenómeno con los premios Nobel, que se acaban rápidamente los libros que estaban en librerías en el momento y después se reeditan y empiezan a llegar nuevamente. Entonces estamos esperando a ver cuáles son los que van a llegar, los que van a ser de fácil acceso también para no complicar a nadie con la elección del libro. Hay mucho de dónde elegir, eso es lo bueno porque es un autor muy prolífico. Y estamos decidiendo también a ver si nos lanzamos con alguno de sus libros largos, desafiantes, exigentes, o quizá vamos por alguno de sus libros más breves que sirven, sin embargo, como una buenísima introducción a su obra. Así que pronto les estaremos comunicando a todas y todos, además de a través de nuestros canales de siempre, las redes sociales mías, propias, digamos, y también las de la universidad, las de la biblioteca, así que estén atentos a cuando decidamos en qué fecha se realizará eso. También depende del regreso de domingo, así que para que estén ahí atentos al libro seleccionado para el mes de enero. Y ya después, en febrero sí que descansamos y nos volvemos a ver en marzo del 2026. Y la idea es armar una cartelera de acuerdo también a sus solicitudes y a sus deseos, así que cuando les llegue la encuesta que les va a llegar de parte de la biblioteca, eh, por favor, ojalá todas y todos lo puedan contestar y sobre todo que le den una vuelta a las sugerencias de lectura porque nosotros las tomamos súper en serio. Entonces, en verdad nos juntamos, nos reunimos ahí con un cafecito, con galletitas, nos reunimos a discutir cuáles son las cosas que se repiten sobre todo. Entonces, por favor, no tengan miedo de nombrar autores, libros que les interesarían que miráramos. Puede ser también no el título del libro o el nombre del autor, pero sí, no sé, literatura asiática, ¿no? Pero dennos algunas pistas de lo que están pensando, de los que les gustaría que incluyéramos, porque en base a eso siempre armamos nuestra programación y también considerando los libros que estén disponibles en librerías, que estén disponibles, ojalá muchos de ellos en la biblioteca de la Universidad Católica, que es de donde sale este club de lectura también. Así que nada, vuelvo a agradecerles a Tomás por estar aquí conmigo en esta presentación. Lo vamos a ir a interrogar profundamente sobre sus conocimientos sobre este libro. Y también, por supuesto, gracias a todo el equipo de la biblioteca, especialmente a Pablo Vázquez, que está ahí tras bambalinas y siempre nos ayuda con las preguntas. Recuerden que al final de mi breve presentación tenemos un espacio de conversación. Eso pueden ser a través de sus comentarios escritos que luego Pablo lee en voz alta o también damos la oportunidad de abrir el micrófono por breves momentos para tratar de incluir la mayor cantidad de comentarios. Recuerden que esto no es una clase magistral, ¿cierto? Ni una charla, sino que se trata de un club de lectura. Es una conversación que con Domingo y ahora con Tomás dirigimos, coordinamos y por eso se hace una pequeña presentación. Todos los libros que elegimos para el club de lectura son libros muy ricos, entonces también son libros en los que nos podríamos quedar semanas y meses conversando. Así que siempre disculpas de antemano por muchas cosas que no vamos a conseguir cubrir, pero sí la idea es poder apuntar a ciertas am, avenidas de análisis, a ciertos temas recurrentes, para después abrir paso a sus comentarios personales, qué les pasó con el texto. Les aprovecho de dejar algunas preguntas para que puedan ir contestando en el chat. A mí me encantaría saber si habían leído antes a esta autora o quizá esto es su primer libro de ella, si les gustó el libro. Yo ahora preparándome para la sesión también descubrí que hay una película de esta novela. Yo no me atreví a verla, la verdad. Me dan susto las versiones cinematográficas de libros que me gustan tanto. Pero bueno, está ahí. Si alguien, así que si alguien la vio, si alguien se animó y la vio y nos quiere comentar, también me sirve saberlo para ver si me animo yo también. Así que nada, para que por mientras yo voy hablando, puedan ir dejando sus comentarios y sus preguntas, las vamos a mirar al final. Yo no las voy mirando en tiempo real, digamos, y contestando porque eso puede distraerme de lo que quiero contarles, pero después sí nos centramos en todos sus comentarios. Así que para que por favor
no sean tímidos y vayan dejando ahí sus comentarios. Si hay alguna pregunta que no podamos resolver en el momento, el compromiso siempre es tratar de resolverla para la sesión siguiente, poder responderla vía email, así que ahí también después creo que siempre les dejan mi correo de la universidad, cualquier cosa para que me puedan escribir. A veces soy media lenta para responder, pero insistan, yo no me enojo porque estoy consciente de que tengo ese problema en la vida y quiero mejorar. En fin, entonces para empezar, también muchas gracias por supuesto a Ángela. Voy a tratar de hablar pausadamente. Yo me entusiasmo cuando hablo de literatura y me pongo a hablar muy rápido, así que voy a tratar de así ser zen, meditar y hacer todo muy muy tranquila esta tarde. Así que bueno, para comenzar, hago los anuncios que siempre hago al comienzo de la sesión en caso de que alguien esté mirando, esté conectada o conectado en este momento o vea después el video y sea su primera vez en este club de lectura. Bueno, la primera ya lo dije, esta es una aproximación a esta novela, es una conversación, la idea es generar conversación con ustedes y que puedan participar al final, que puedan ir participando también con esos comentarios durante la sesión y también yo lo que hago es armo una minimísima, muy breve y muy sencilla presentación sobre todo para ordenarme las cosas que les quiero decir. No esperen nada de ellas. Es solo para ordenarme porque cuando uno pone una presentación, la persona que habla se ve en un cuadrado chiquitito y esto es solo una vil artimaña para conseguir justamente eso de que no me estén viendo en una pantalla tan grande, porque a estas alturas de noviembre ya las ojeras no se van más. Así que voy a tratar de compartir, no sé si tengo permiso, sí, sí tengo permiso, me encanta. Eh, Voy a buscar, esta es muy breve, les voy a hablar más que mostrarles cosas, pero puse unas fotitos de la autora que creo que es lindo de mirar. Esa Bueno, y una sesión de cosa, fotos de Carson McCullers es muy bonita. sí, es muy bonita, exactamente. Por eso, como tenemos fotos bonitas de ella, vamos a dejarla a ella que sea protagonista. En mi edición del libro, yo lo leí en inglés, es la que sale como con cara de muy triste. Pero en esa sesión de fotos hay una en que aparece tan feliz que es como una felicidad casi irreal para el personaje que fue esta autora. Bueno, y una cosa que también siempre hago es que para la portada de la presentación uso estas ideas que se le ocurren al programa. Entonces, cuando yo puse El corazón es un cazador solitario, fue esto y otros horrores lo que salió. Esto fue lo que me pareció menos horroroso. Así que lo dejamos. Y creo que tiene sentido. ¿Sí? Creo que ha sido como uno de los fondos con más, que más la ha chuntado. Sí, porque vamos a hablar en esta sesión sobre soledad, sobre temas de comunicación, sobre personas que se quieren comunicar con un otro, pero el mensaje no necesariamente llega como tiene que llegar, ¿no? Hay Claro. muchos personajes que quieren mucho comunicarse con alguien más y eso no sucede, o hay malos entendidos que se resuelven o no se resuelven. Entre medio hay mucha violencia, y hay violencias muy inesperadas. No sé si después ahí me puedes contar qué te pareció, Tomás. Pero entonces me pareció que estábamos bien ahí con El corazón es un cazador solitario. Bueno, y esta es nuestra autora del día de hoy. Esta es una imagen muy engañosa porque no era así de radiante y vibrante. Era una escritora bastante melancólica, ¿no? Con un mundo interior complicado, como tantas escritoras y escritores, pero tiene estas sesiones de fotos muy hermosas, ¿no? En las que aparece radiante y feliz. Bueno, ella nació en 1917, es una escritora estadounidense, murió en 1967 a los 50 años, murió muy joven, pero también tuvo éxito muy joven. Y antes de los 30 años ya había escrito todas sus novelas que le hicieron más famosa. La novela que nos ocupa el día de hoy, ella lo publicó cuando tenía 23 años, la mandó a un concurso siendo bien jovencita y no ganó, pero sí fue seleccionada por una editorial muy prestigiosa
del momento para ser publicada y fue éxito inmediato, ¿no? Generó esta gran sorpresa de esta autora tan joven. Em, pero esa precocidad, que es algo que la va a marcar en toda su vida, uno lee testimonios de artistas, y no solo artistas, de personas que la rodearon. Y decían que siempre se mantuvo esa cualidad como infantil, ¿no? Como durante toda su vida, ¿no? Hasta los 50 años. Y que la gente que la rodeaba tenía siempre el instinto o la atención de cuidarla, ¿no? De cuidarla, de preocuparse por ella. Incluso el marido que se encontró, ella tuvo muchas relaciones durante su vida. eh, Se dice que era lesbiana, después que bisexual. Bueno, se han dicho mil cosas. Ella tenía ahí todos sus amores. Tuvo bastantes amores durante su vida, pero también estuvo casada con un señor que después se quitó la vida incluso, o sea, con un final terrible. Se había intentado suicidar otras veces antes. Una relación bastante complicada, pero este señor la cuidaba mucho también, ¿no? Y de preocuparse él de la casa, él de todas las cosas para que ella pudiera dedicarse a escribir, ¿no? Dicen, cuando Carson McCullers se tenía que preocupar de la cocina, se quemaba todo, o sea, hasta que finalmente tuvieron que asumir que esas no eran, no tenía dedos para ese piano, si bien tenía dedos para el piano real, ¿no? Porque la precocidad de Carson McCullers, que la vemos en la escritura, partió mucho antes incluso con la música, que va a ser algo que va a ser primordial en este libro y en muchos de sus libros posteriores, en muchos de sus cuentos. Ella aprendió a tocar piano muy chiquitita, dicen que podía sacar canciones cuando tenía como 5 años, escuchaba las canciones una vez y las podía sacar al piano y estuvo un tiempo largo tomando lecciones de piano también. Y durante mucho tiempo en su infancia, su sueño, su idea era que iba a ser una gran pianista, ¿no? Ella iba a ser una gran artista, parece que estaba claro casi que desde que nació, pero al principio pensaban que iba a ser una gran pianista. Su madre eh, estaba obsesionada también con el éxito de su hija, y es la hija mayor, y como que vuelca todo su amor hacia ella y siempre pensando que iba a ser famosa, que iba a ser una celebridad, que iba a ser importante. Entonces también tuvo ese apoyo y uno diría apoyo y presión también en términos de las expectativas por parte de la familia. Entonces, ella se dedicaba a tocar el piano, pero también por sus enfermedades. Ella tuvo varios problemas de salud durante su vida. Hubo una época en que tuvo problemas a la vista y no podía escribir, otras épocas en que otro tipo de aflicciones. Infecciones, pasó mucho tiempo también postrada. Entonces el cuerpo era algo que la va a complicar y pasó unas temporadas eh, en cama, ¿no? Sin poder dedicarse al piano. Y en una de esas, cuentan por ahí, ella se entera de que su profesora de piano, que muchos dicen fue su primer interés romántico, como que se enamora de esta profesora de piano, se tenía que ir de la ciudad a vivir a Nueva York o a otro lugar porque a su marido, que era un militar, lo habían mandado para otro lado. Y Carson McCullers se lo toma como una traición profunda y dice que no va a tocar piano nunca más en su vida, que ya no va a ser pianista, que ahora va a ser escritora y que no quiere que nunca más nadie pronuncie en su presencia el nombre de esta profesora. O sea, así de radical. Lo menciono no solo por la anécdota, sino para ver también la intensidad de sus reacciones y de sus sentimientos, ¿no? Obviamente uno diría, bueno, no tenía mucho que hacer esta profesora, sí, tenía que mudarse porque al marido, sobre todo en esa época, lo trasladaban, pero sin embargo ella lo toma como esta afrenta personal. Entonces dice, no, no más piano. Después se reconcilian, hay un final feliz, pero con esta profesora más adelante en la vida. Y van a seguir en contacto después más adelante, cuando ella se convierte en un escritor importante, van a volver a reconectarse. Pero ahí cambia este switch. Y sin embargo, aunque cambia, ¿no? Y dice, bueno, entonces ahora voy a ser la niña maravilla de las letras, y un poco también lo logra con gran éxito, tanto en cuentos como en novelas, en todo, todo le sale bien a
a esta mujer muy celebrada, muy envidiada también por escritores de la época, pero era tan talentosa que incluso la gente, los escritores, las escritoras que le envidiaban, decían cosas horribles sobre ella, pero tenían que reconocer que era una buena escritora. O sea, podían decir era una mujer insoportable, era una bestia, tiraban los dardos por donde fuera, pero ninguno podía negar la calidad, ¿no? de su trabajo, ¿no? Así que muy fantástico eso. Incluso Faulkner, William Faulkner, ¿cierto? El gran Faulkner se escribe para Ángela que está traduciendo, que está interpretando. Incluso él la reconoció casi como su hija literaria, ¿no? Así que así de aplaudida también en su vida. Tenemos muchos casos de escritoras a las que hay que redescubrir, que no las valoran en su momento, ¿no? Entonces de pronto encontrarse con un caso así, de este nivel de celebración de la maravilla, es refrescante, ¿no? Me encanta que haya gozado en vida de todos esos reconocimientos, si bien después siguieron, ¿no? Y abundan, ¿no? Y uno lee la novela que teníamos que leer para el día de hoy y es como imposible creer que la publicó a los 23 años, o sea, la profundidad de los personajes, ¿no? Y sobre todo el personaje de Mick, ¿no? Que mucho, cierto, Mick es M-I-C-K, ¿no? Que muchos dicen es el alter ego, ¿cierto? Es de esta autora, o quizá una versión que pudo haber sido, porque si leyeron la novela saben que ahí tenemos este personaje que también sueña con ser pianista, es su anhelo, eh, y es muy precioso porque nos va contando que lleva la música a todos lados, ¿no? Siempre tiene una música en su interior y ella habla de que tiene una habitación interior donde está su música y vamos a hablar de distintas cosas en relación a la música de ese personaje y quiere mucho eso para ella, ¿no? Y se lo cuenta a Singer, al personaje de este personaje mudo, eh, pero finalmente ese sueño se va a destruir, se va a destrozar y es muy triste, ¿no? Yo admiro mucho a Rodrigo Fresán, es mi escritor favorito, y él en una conferencia que dio y en varios escritos, él dice que le parece que el final de esta novela es el final más aterrador que él ha leído en su vida, ¿no? Porque es un personaje, uno podría decir además que la novela termina de muchas maneras, ¿no? Es como escalonado el final, ¿no? Porque nos vamos a ir fijando en cómo terminan las vidas de distintos personajes en esta novela coral. Eh, pero él se fija en el final de Mick, ¿no? Y cómo en el final de Mick se apaga la música adentro de su cabeza y se apaga la música, o eso es lo que se interpreta, porque la consume el trabajo y además un trabajo que no la hace feliz, porque uno podría decir, bueno, pero tal vez encontró en este trabajo otra felicidad, pero no, ya está cansada, dice que le duelen hasta los ojos, ¿no? Del cansancio y está vacía por dentro y ya no siente esa música, se quedó afuera de esa habitación interior que la hacía tan feliz y entonces sigue yendo a este café a pedir un helado y una cerveza, que ojalá estén bien fríos, ¿no? Y un poco asumiendo esta nueva vida. Y este es un trabajo que además ella aceptó a regañadientes porque su familia cae en desgracia económica, ¿no? Y entonces no hay dinero para pagar nada. O sea, te empiezan a hipotecar la casa, después la venden, hacen todo tipo de recortes. Mick se la pasa con hambre, hay días que no tiene para comer, o sea, es bien dramática la situación. Y entonces cuando le ofrecen este trabajo y le dicen cuánto pagan, y pagan bastante bien considerando la época y la situación, y dice, cómo no voy a ayudar a mi familia, ¿no? Y hace este sacrificio y es brutal, ¿no? O sea, ese último capítulo es bien desolador y como decía Tomás, tenemos en este libro ese, esos ecos de la Gran Depresión, de la crisis económica, ¿no? Y cómo se ven en estos personajes, ¿no? Y el tema del dinero y lo que importa, ¿no? Y cómo va cambiando también la realidad de los distintos personajes. Y si bien hay mucha violencia y soledad y cosas terribles que suceden, hay todavía en este libro eh,
dentro, insisto, de lo terrible y desolado que es en muchos de sus capítulos, hay una cierta humanidad y un preocuparse por el otro, que al menos a mí me dejaba una luz de esperanza cuando lo leía, ¿no? O sea, el dueño del café, ¿no? Que lo único que quiere es hacer algo por Mick, ¿no? Y que a rato se lo plantea casi como que puede ser algo oscuro Sí, la atracción que tiene por ella, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de un señor adulto y una niña muy jovencita, y él dice, hay algo, pero también pasa hacia el final del libro que así como se apaga la música en Mick, también se apaga esta atracción en este personaje, ¿no? Y dicen, tampoco está eso. Y él dice, perdí el amor, en general en la vida, ¿no? Ya se acabaron los amores para mí, incluso este quizás encantamiento por esta muchacha, nunca pasa nada, nunca intenta nada, para aquellos que no la han leído, para que no se imaginen, no es ese tipo de libros. Eh, pero está eso, ¿no? Y él dice, quiero darle cosas que necesite, ¿no? Quiero ayudarla, ¿no? Quiero alimentarla. Pero también tenemos esa solidaridad de parte de Singer con las personas que viven en su casa, con su amigo al que va a visitar. Entonces, hay muchos momentos de humanidad, ¿no? Y de perdón también, ¿no? O sea, hay un personaje que le dispara a una chica ¿no? Y todo lo que pasa con esa historia también. O sea, tenemos una novela en la que se suicidan varios personajes, a varios personajes, los meten a la cárcel, les disparan. O sea, tenemos todo tipo de violencias entre medio de gestos de gran humanidad y de gran belleza. Así que bueno. En fin, esta es también nuestra autora Carson McCullers. Miren los ojos, y es como que tiene rayos X, obvio que puede ver más allá que todos nosotros cuando escribe. Bueno, y ese era nuestro libro para hoy. Me cortó la parte de arriba, pero bueno, El corazón es un cazador solitario. Y originalmente este libro se iba a llamar El Mudo, porque era uno de los protagonistas, pero después el editor se lo cambia. El corazón es un cazador solitario, es un verso de un poema de una escritora y también muy bonito y obviamente tiene todo el sentido con... Sí, a llamarle El corazón también creo, como que pasó por distintos títulos hasta llegar a El corazón es un cazador solitario. Entonces, algunos temas para pensarlos. Los dos primeros están súper relacionados. La idea de esta materialidad de las palabras. Lo menciono porque no sé si se dieron cuenta que muchas veces los personajes, y que tiene que ver con este tema de la comunicación o de los intentos de comunicación, los problemas de comunicación, muchas veces las palabras eran ásperas, se les atragantaban, no entraban realmente en la cabeza cuando les están contando la situación, ¿no? Eh, Hay un momento en que Portia le cuenta al doctor lo que pasó con este muchacho en la cárcel y él dice, escucho los sonidos, pero como que no logro, no entiendo, dice, estoy sordo, no escucho lo que me estás diciendo y es porque, claro, hay un cansancio, una rabia. Entonces, las palabras son una canción también, ¿no? Son una canción más en medio de este universo de esta autora. Entonces, siempre se le va a estar prestando atención y a cómo se dicen, ¿no? Y cómo salen de las bocas de las personas, si cambia la voz, va a ser algo que le va a preocupar a la narración. Y por supuesto, la música, muy, muy central. Tenemos esa sinfonía o las canciones que quiere escribir Mick, ¿no? Mick, eh, que sueña con comprarse un piano, ¿cierto? Y al final, incluso en ese momento desolado en el que pierde la música, ella dice, bueno, y si empiezo a ahorrar, tal vez me puedo comprar un piano. un Eh, grito desesperado esa última frase, sí. exacto, claro, como pensando, tal vez si tengo un piano, quizás vuelve, ¿no? Como quizás sirve para llamar a este don, ¿no? Poder Eh, volver al cuarto interior. Poder volver al cuarto interior, que era también una forma de protegerse, ¿no? De muchas cosas muy horribles que estaban pasando afuera. Hay muchos momentos de la novela en que dice, bueno, pero ella se mete en su cuarto interior. Afuera habían otras cosas, pero no importa, ahora ella estaba en su cuarto interior. Y en su cuarto interior está la música y en su cuarto interior está Singer, ¿no? Hay un momento que ella dice, ¿no? Que él también cabe
en este mundo interior. Y están ciertos sueños y ciertas cosas y puede olvidar todo lo demás. Y pensemos que Mick es una muchacha que se tiene que hacer cargo de otros niños, ¿no? Como tiene muchas responsabilidades sobre ella, es una muchacha muy alerta, muy inteligente, y que tiene este sueño. Y está segura, por gran parte de la novela, y está segura que lo va a conseguir. Entonces eso hace también más triste ese final, ¿no? Porque no es como, ah, nunca me lo creí y entonces lo dejo de creer. Ella estaba convencida, ¿no? Y cada cierto rato la novela nos lo recuerda. La música estaba en ella, todo era música. Como, ok, sigue con su don, sigue con su varita mágica. Pero después el cansancio la aplasta, ¿no? Y el cansancio de un trabajo sin sentido, ¿no? Como trabajar en una multitienda, ¿no? En esa época. O sea, algo nada que ver con lo que a ella le interesa, por necesidad, un trabajo que no le gusta y que la cansa. Entonces tenemos esa sinfonía, las canciones que ella va anotando en un cuaderno, ella tiene un cuaderno, un diario de vida, que es muy bonito también, porque en el diario de vida ella no está anotando, querido diario, hoy día hice esto o esto otro, ¿no? Sino que es un diario donde ella escribe canciones que probablemente es lo más íntimo que ella tiene, ¿no? O sea, porque es lo más suyo, lo más propio, lo que nadie más puede tocar, ese espacio interior y esas canciones propias. Y entonces ella las va escribiendo de a poquito, ¿no? Estas canciones eh, y se van armando ahí. Pero también la música va a ser importante eh, por la radio, ¿no? Ella, hay un minuto en que ella escucha música y de hecho escucha música y dice que la toca Mozart, ¿no? Y no sabe cómo se escribe el nombre y lo escribe mal. Y después escucha una vez a Beethoven y se le queda adentro, ¿no? Una sinfonía y dice que cada cierto tiempo vuelven los acordes y la música. Pero también hay un momento en que Singer, que es este personaje mudo, compra una radio, es sordomudo, compra una radio que es tan, de nuevo, este gesto tan hermoso de su parte, ¿no? Este regalo. Singer es muy de regalar y de dar regalos a los demás, ya sea de tiempo, de prestar atención o de regalos, tal cual, ¿no? Cuando va a visitar al amigo en el lugar donde está y le lleva un cine chiquitito, ¿no? Le lleva una máquina para que pueda proyectar películas, le manda regalos, una bata, y está siempre preocupado, e incluso cuando Singer muere, cuando se suicida, cuando se quita la vida, en uno de estos capítulos finales, cuando se empieza a terminar el libro, dice que tenía un desastre con las platas este señor y que cuando se muere no tenía plata, no había plata para nada porque había comprado todos estos regalos, obviamente este cine portátil era caro, ¿no? Y así con otras cosas, y todo lo estaba pagando en cuotas. ¿No? Entonces iba de a poco pagándolo en cuotas, como tanta gente que a veces uno compra cosas caras en cuotas. Entonces todavía le quedaban cuotas por pagar y entonces él se muere y no hay plata para enterrarlo, dice, apenas para enterrarlo y quedan estas cuotas. Y entonces Mick se queda con la radio y ella la hace muy feliz poderse quedar con algo de Singer, con quien tenía este vínculo tan especial, y dice, y de hacerse cargo de esa deuda, ¿no? Entonces ella sigue pagando las cuotas de esta radio y es su manera. Y durante la novela, cuando Singer compra la radio, y ahí se arma el vínculo más profundo con la muchacha, ¿no? Porque Mick finalmente dice, se queda así perpleja, maravillada escuchando la música y después le pide, por favor, si ella puede escuchar la radio cuando él no está, si le da permiso para escuchar la radio. Y entonces se cuenta cómo Singer cada vez que volvía a la casa, donde alquilaba una habitación, se encontraba con esta niña escuchando radio feliz, ¿no? Entonces esta escena preciosa y de esta conexión tan extraña, ¿no? Porque pensemos, tenemos a un personaje que es sordo-mudo, que compra una radio que no puede oír, ¿no? Pensado como un regalo para la comunidad, ¿no? Para esta casa donde viven distintas personas. Y entonces es una manera, piensen en esa época, una radio era también la forma de estar en conocimiento con las cosas que pasaban en el mundo. Acordémonos que se menciona en varios momentos a Hitler, el fascismo, lo que está pasando en Europa como algo que da mucho miedo a los personajes. Entonces, las noticias, uno se entera de las noticias también a través de la radio, pero también están las canciones. Entonces, es este vínculo entre personajes. Es un vínculo además que no depende de saber leer o escribir. Entonces es un vínculo bastante democrático la radio, ¿no? Es distinto de que, no sé, que regalar una enciclopedia, no sé, o comprar el diario.
por decir cosas por el estilo, ¿no? Al poner una radio tenemos eso. Y la idea de la voz, del sonido que se transmite, que conecta a todos estos personajes. Y bueno, entonces, y él no la puede escuchar. Sin embargo, él se transforma como casi como en una figura sacerdotal en la casa en la que vive y hay distintas personas que van a hablar con él y a contarle cosas que no le han contado a nadie más, ¿no? Y él le lee los labios y a veces le cuesta, ¿no? Porque algunos hablan muy rápido, dice, hablan muy raro, pero él trata y entonces crea unos vínculos súper particulares con todas las personas. Entonces cuando él, o sea, perdón los súper spoilers, pero es que este libro, ¿cómo lo hacemos si no? Cuando Singer se quita la vida, ¿no? Cuando Singer va no sé si es un hospital psiquiátrico, pero al lugar donde tienen a su amigo, ¿no? Empezó como a volverse loquito, que también era sordomudo, se lo llevan y entonces él lo visita muchas veces, le manda cartas y es un amor también, ¿no? O sea, nunca se menciona que haya habido nada más allá, pero hay una entrega y una devoción tan grande. Él en un momento escribe y dice como, no entiendo el mundo sin ti, ¿no? Como no entiendo el mundo sin que tú salgas y que vuelvas a estar acá. O sea, hay una amistad muy profunda o un amor, por decirlo, muy gigante y entonces, y él una vez llega, que no sé si te pasó a ti también, Tomás, o a la gente que está conectada o escuchándonos, que hay una vez que va y no encuentra al amigo y uno dice, ah, llegó el momento, ¿no? Obvio Sí. que algo ahí pasó. Y sin Es embargo, cuando le lleva el proyector, la vez le anterior. lleva el proyector y claro, y al final no, se había agarrado una infección, una nefritis y entonces está hospitalizado y lo llevan a donde está hospitalizado y le lleva el regalo. Y de hecho le llevaba una canasta con fruta y se la roban, o sea, llega con la mitad del regalo, todo muy esforzado. Entonces llega con este regalo y pone el cine y son como dibujitos animados de Mickey Mouse y qué sé yo. Y claro, y dice, el amigo ya está tan en su onda que tampoco le da tanta atención Sí. como uno quisiera, ¿no? Uno quisiera que fuera más cariñoso, más agradecido, pero no, pero todo el mundo en el lugar se acerca a ver esta pantallita y están todos muy presentes, las enfermeras dejan que él se quede más rato como visita porque trajo este regalo. Entonces, de nuevo, como queriendo alegrar la vida de los demás, ¿no? A gran costo y usando la palabra en todo su sentido, costo de dinero que él se endeuda o no se endeuda, pero está pagando en cuotas, ¿no? Algo que le cuesta pagar. Y por otra parte, el costo personal tiene que pedir permiso en el trabajo, queda lejos de este hospital, toma el tren, no se demora en llegar, es todo un proceso, ¿no? Para poder ir. Y siempre muy preocupado porque es Navidad, entonces le quiere llevar el regalo. Eh, Es muy interesante la relación entre ellos, por lo que decías, como que el amigo Antonopoulos como que no lo pesca mucho, como con la Singer siendo que es un personaje sordomudo y que como que siempre dicen que anda con la mano bolsillo y mira nomás, es sí, muy efusivo, está todo el tiempo muy preocupado de hacer estos gestos a Antonopoulos, pero Antonopoulos como que ni lo pesca. Y no, digamos, no es muy buen amigo, pero hace tan feliz a Singer que como que uno igual ya lo perdona, porque es Singer una tiene como es una... una razón para vivir. Sí, Claro, exacto. y entonces por lo mismo, claro, ahí está bien, pero después él se regresa y cuando va a visitarlo otra vez más, ahí ya no está, ¿no? Y es bien fuerte porque finalmente un muchacho joven que después de que lo busca por todas partes, le escribe en su cuadernito y le dice, se murió, ¿no? Entonces lo lee, ¿no? En este texto y se acaba el mundo para él. Y esa escena que está contada, yo la verdad cuando lo leí por primera vez no lo vi venir, o sea... Como, uno dice, obviamente lo va a afectar, algo va a pasar, pero es como, bueno, y hace su día y de repente llega y agarra una pistola y que se apunta y como, "Ah, Sí, no, es muy lacónica ese final. sí. Agarra la pistola, se dispara, punto, listo. Exacto, y después viene este final como escalonado Exacto. en que seguimos a cada uno de estos personajes que han rodeado a Singer. O sea, pensemos que en la novela uno parte con Singer, es al primer personaje que uno conoce y en su amistad con Antonopoulos. Eh, y después, claro, tenemos estas distintas reacciones a su muerte y lo fuerte que pega.
¿no? En los distintos personajes, ¿no? Como el doctor se lo tienen que llevar a otro lado, ¿no? Y porque decía todas estas cosas que yo le dije, que no se las había dicho a nadie más, era el único hombre blanco con quien yo podía hablar, no estamos hablando de una época de mucho racismo, ¿no? Este doctor que no podía tratarse a él mismo en un hospital porque estaban segregados, ¿no? Entonces como, y entonces dice, bueno, este hombre blanco bueno, ¿no? Que no era soberbio, que trataba a todo el mundo bien, eh, entonces uno iría a un santo, pero después tiene este gesto final. Entonces es muy humano también y muy, muy terrible todo lo que le pasa. Eh, bueno, ¿para qué decir con Mick? ¿No? Que también lo miraba como este ídolo y también le pega brutal, porque es ella quien se lo encuentra además. Claro, sí, Cuando suena el disparo, las personas en la casa se imaginan que es un auto, que hizo algún ruido su motor, ¿no? Y entonces nadie va a mirar. Y al día siguiente en la mañana va Mick a prender la radio, ¿no? Pues pensando, bueno, y ahí se lo encuentra, dice, y se tropieza con él y ve la sangre, y ahí, bueno, ya la sacan de la pieza, y si ya ahora después estaba en un ataúd, y algo de ella se fue, como que algo de ese pueblo, algo de todos esos personajes se muere claro, Singer y nos muestran también el funeral y toda la gente muy, muy adolorida, muy sentida por esta presencia de esta persona que poco pudo hablar con ellos, porque con quien hablaba era con Antonopoulos porque le podía leer lengua de señas, ¿no? claro, Le entendía lengua de señas. Con los demás se comunicaba con el librito claro, que escribiendo palabras que no es tanto lo que también puedes escribir, ¿no? Y así se había puesto de acuerdo en el café con la comida que les tenían que servir, ¿no? Era todo así muy, muy bien ordenado. Pero entonces, bueno, tenemos volviendo de este mundo de las canciones y estos impactos. Una cosa que se dice mucho de esta autora es que, de nuevo, por lo que les comentaba al comienzo, que fue una niña prodigio, que pareciera que se quedó en un estado muy infantil, de que la cuidaban mucho también, porque por su salud siempre fue muy protegida y cuidada. Y entonces que siempre mantuvo esa chispa adolescente, incluso cuando tenía 50 años, 40 y tantos años. Y entonces suele también en sus relatos, en sus novelas, tener personajes así, en la adolescencia, en esos momentos también de transformación, personajes femeninos, pero también personajes masculinos, adolescentes. Y eso es algo que también se le ha sacado en cara, ¿no? Como ya, pero que crezcan los personajes también. Yo creo que acá, si bien tenemos a Mick y tenemos otros personajes jóvenes, hay como esta panorámica o esta gran variedad de personajes adultos y también mirados desde la adolescencia, que es súper interesante. Hay una escena que a mí me encanta de este libro, que es cuando Mick tenía que, sí, creo que no me estoy equivocando, cuando Mick empieza a juntarse con su papá a conversar, ¿o me estoy equivocando? ¿Te acordáis? O Ah, sea, claro, el papá cuando queda como cesante y empieza a trabajar ahí sí, de la casa. Y sí, cuando dice que se da cuenta que como que creció, lo ve de otra manera. eso, cuando Y creció. esa parte es muy dura porque uno a uno le empieza a resonar como con los propios padres. Claro, que dice, claro, que porque el papá se da cuenta que solo quiere conversar, ¿no? Y entonces le dice, te voy a dar plata, y ella piensa, no, pues si no, no me tiene que dar plata, como para que yo me quede a escucharlo. Y ella tenía que salir, estaba atrasada, pero entonces dice, no, pero me quedo y me quedo escuchándolo y se transforma también como una suerte de ritual entre ellos, ¿no? Como el estar escuchando al papá y sus problemas y darse cuenta de eso. Sí, Eh, es un momento como muy de eso como de cuando en la infancia uno tiene que crecer forzadamente de manera prematura y está escrito ahí el momento en que el personaje a mí se da cuenta y dice como que de ahora en adelante no puedo ver a mi padre, lo veo como de otra manera, lo veo como un sí, adulto, como con sus problemas y claro, ella en ese mismo momento estaba creciendo ya. exacto. Y está entendiendo, pero al mismo tiempo tiene gestos más juveniles e infantiles como cuando organiza esa fiesta, como esa fiesta de graduación e invita a todo el mundo y que todo el mundo vaya vestido elegante y está súper preocupada también de esa situación, como de ese rito de pasaje también, ¿no? Eh, o sea, uno podría pensar tantos temas, o incluso el tema de las armas, ¿no? Cuando estos niños están jugando con Sí. esta pistola o este rifle y de repente le pega el balazo a esta niñita, como, Es que como- yo y- cuando
apareció el primer ahí que estaba jugando con un rifle y dije como, ¿qué? Así como, ¿por qué lo están hablando tan normal? Tiene un rifle y el tiro fue como, no quiero terminar este capítulo. Porque era como, no quiero seguir, algo va a pasar, algo malo va a pasar. Y con unos personajes que eran tan bonitos, que era el hermano chico de ella, tenía una relación muy de como el hermano molesto, pero al mismo tiempo entre ellos se querían mucho y era como, "No, algo va a pasar, algo va a pasar". Y bueno, pasa algo. Y si bien nadie muere, es muy como doloroso cómo se transforma la relación con el que tiene con el hermano. No, y aparte cómo se cuenta, es como de repente le dispara y dicen como bebé, ¿cierto? La niña como que queda aplastada en el suelo, como no se mueve y el niñito le trata de hablar y que está llena de sangre y ahí no se espera lo peor. La niña finalmente queda machucada, digamos, pero no se muere. Pero, pero lo que sucede después, ¿no? Con el hermano y además cómo la familia eh, le dice, bueno, ok, no los vamos a demandar, no vamos a hacer nada horrible, pero nos tienen que pagar todos estos gastos, ¿no? Y es como una pieza privada, un montón de, o sea, obviamente siempre iba a salir caro, pero se lleva a un extremo de los cuidados y eso hunde a la familia económicamente y además este muchacho que después termina como termina, ¿no? O sea, termina... encarcelado, en un momento los castigan, ¿no? Un oficial que parece que les tenía mala y los dejan con los pies muertos de frío, les tienen que cortar las dos piernas, o sea, es algo bueno, está más adelante ahí en esta lámina, que si bien Carson McCullers no escribe tanto de la enfermedad o de su propia enfermedad llevándola a sus personajes, como lo pueden hacer otros escritores y escritoras, siempre el cuerpo es como una incomodidad, es algo que no se da por sentado, ¿no? Que molesta, que nos detenemos nuestra atención. Entonces es todo muy, muy físico. Entonces Sí, el tema de esta degradación de este personaje se ve en el cuerpo, o sea, no solo en la mente, sino en que termina con las dos piernas amputadas, ¿no? Y se nos cuenta que primero se le hincharon los pies, ¿no? Que estaban congelados, que se los tuvieron que llevar al hospital. Entonces va a estar siempre también eso. Y lo mismo por la adolescencia, el momento en que también el cuerpo de los personajes empieza a cambiar. Vamos a tener esa escena hacia el final cuando miramos a Mick ahora ya creciendo. Dice como ahora ya no es una niña, antes se vestía con shorts, ahora se viste con vestiditos, tiene otra manera de comportarse, pero también con eso perdió cierto brillo, ¿no? Perdió una esencia, perdió algo con ese crecer, que es un crecer tremendo también ahí. Bueno, y entonces tenemos esa adolescencia en este personaje de Mick que si bien en la novela pasamos por distintos... em, personajes, yo diría que el corazón cazador es ella, ¿no? O sea, el corazón del libro, por lo menos para mí, siempre era ella y quería llegar a ella. Y si bien eh, Singer es el personaje como hilo conductor o tejido conector entre los distintos personajes, hay algo en esta chica que brilla distinto, ¿no? Y porque también ella va a permanecer, va a perder el don o va a renegar de su don, pero permanece, ¿no? Mientras que Singer finalmente cuando ya no está su amigo, ya no hay razón para vivir, ¿no? claro, la historia de Mick también tiene como ese inicio que es más puro, que tiene todavía una esperanza. En cambio todos los otros personajes ya son adultos, ya están desesperanzados, como que ya están como intentando lidiar con el fracaso de todo, y Mick es el único, es ahí como rayito de que algo puede cambiar, y claro, al final crece y se une al resto de los otros personajes, como con ese engaño de la realidad, el engaño que en un momento creo que en ese párrafo final habla de eso, como del engaño, así me engañaron, como trabajar la vida adulto, esta vida fue un engaño. Y bueno, y es palabras que casi 100 años después, 85 años después, siguen resonando muchas veces, yo creo que en adolescencia y juventud. ¿No? Y sobre todo con esas carreras artísticas también, ¿no? Como que se ven como menos rentables, entonces no sé, tal vez las familias no apoyan tanto o no van a ver con tanto horror que la hija deje de tocar piano para trabajar y ganar un sueldo que le permita vivir, ¿no? Y sin embargo, algo en ella muy fundamental se apagó, ¿no? Al tomar esta decisión final. Y de hecho, si uno se acuerda
en ese momento la familia trata de apoyarla, dice, bueno, pero en verdad no tiene por qué empezar a trabajar ahora, ¿no? Que esté en la casa mejor, pero después cuando le dicen el sueldo, hay como que incluso los papás, si bien siguen diciendo no, pero tranquila, no estás obligada, pero ya algo cambió, ¿no? Porque le demuestra, o sea, los puede ayudar, ¿no? Y obviamente es muy valioso su sacrificio, tiene algo muy noble, por supuesto, ese sacrificio, pero es desolador después de cómo la novela de una forma tan preciosa te muestra la relación de esta niña con la música cuando escucha la radio, la música que lleva en su interior, cómo esto la protege de toda la violencia, de todo lo tosco, de todo lo amargo y que se acabe, es muy, muy doloroso. Bueno, otro tema importante es la amistad. Que puedo estar sonando súper cursi, pero es algo que a mí me encanta ver en la literatura, porque se ve menos que el amor de pareja, ¿no? Es más fácil encontrar grandes novelas sobre el amor de pareja. Pueden ser novelas de desgarradas, no necesariamente historias felices, de hecho, muy pocas veces hay historias de amor felices en la literatura, es todo lo contrario. Pero acá esa maravilla de la amistad, a mí siempre me conmueve mucho porque tiene un poco lo que decías tú, Tomás, que no es una amistad que uno diga balanceada, equilibrada, cuando uno dice como yo pongo de mi parte, tú pones de tu parte, ese lenguaje muy económico como de invertir en una relación. Acá hay uno que quiere más, ¿no? Y la amistad igual funciona y la amistad es preciosa para esa persona igual, ¿no? Entonces, Singer y Antonopoulos, que a propósito también el apellido, ¿no? Singer, como el Sí, cantante, este personaje que es mudo y sin embargo de apellido Singer. Singer también son las máquinas de coser, que uno podría decir como que conectan las claro. historias de todos ellos. Eh, pero bueno, esta amistad, ¿no? De acompañarse, de jugar ajedrez. ¿Y qué pasa en una amistad cuando llega la enfermedad? Que es muy potente, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, entonces se va Antonopoulos y entonces este señor sigue con su vida, pero nunca suelta esa amistad, ¿no? Y sigue cuidando, aunque sabe que él no le va a escribir de vuelta, o no le va a dar regalos de vuelta, o no lo va a poder querer de la manera que él quiere, él sigue y es un faro fundamental en su vida, le da una razón de ser, ¿no? Y a veces cuando... Sí, Es que dale. el mismo Singer también, cada vez que va a Antonopoulos, dice como, está escrito como, este último tiempo que pasó, como que no ha sido ni rápido ni lento, como que hay una pausa. Para Singer, Antonopoulos siempre va a volver y va a volver a ser como lo era en un principio. Sí. Como que ese lo tiene muy claro, en que parte de lo que, no, como que no hay duda de que va a volver a esa como rutina que tiene con él. Exacto, y por eso mismo también les duele tanto la situación. Entonces, de nuevo, esta amistad entre dos hombres, ¿no? De dos hombres adultos, ¿no? Y de nuevo, con todas sus complejidades, con todas sus crisis, de nuevo, hay siempre la duda de que quizás es algo más, tal vez es un enamoramiento de parte de Singer, por supuesto, ¿por qué no? ¿No? Eh, pero también tenemos otros tipos de amistades, ¿no? Bueno, la otra muy obvia que es la de Mick y Singer, que, de nuevo, para Mick Singer es fundamental y ella espera a que se vaya al trabajo, ¿no? Es parte importante de su día, no tanto porque él le pueda dar grandes consejos, pero quiere que esté ahí, ella le quiere contar las cosas, ¿no? Y de hecho también es una de las razones por las que ella acepta el trabajo. Ella le va a contar a Singer. ¿No? Así que hay que echarle la culpa a Singer un poco también, porque él tenía la oportunidad ahí de cambiar quizá el destino y quizá malinterpretó también lo que pasaba, ¿no? De ser muy práctico, de bueno, esta mujer necesita dinero, le ofrecieron un trabajo que diga que sí, ¿no? Pero ella le va a contar a Singer, ¿no? Y siempre está pensando, y Singer también está pensando en las cosas que le quiere contar a Antonopoulos. Entonces, hay mucho de este mundo invisible en la amistad. ¿No? Y en esta novela eso es lo más presente, más que una relación de amor, si bien uno diría la amistad es amor también, pero me refiero a no el amor romántico, que puede estar en otro de los libros de Macalers y que están en tantos libros de otros escritores y escritoras, ¿no? Acá son amigos, amigos y algo
que ni siquiera caben tal vez en la categoría de amigo, ¿no? Porque todos estos personajes que viven en la misma casa o los vínculos que Singer establece con estas otras personas que van a contarle cosas y que sin embargo tampoco se relacionan entre ellos. Hay un momento que es muy chistoso que llegan todos a hablar con él, ¿no? Como todos llegan a hablar y se encuentran y no se atreven y están esperando a que los otros se vayan, pero nadie se va, al final todos se van. Y Singer pensaba y piensa contárselo a Antonopoulos, como, y no hablaban entre ellos, como, y no se trataban bien. Y él tiene esta ética muy preciosa de la gente se tiene que tratar bien, ¿no? La gente, ¿por qué se va a tratar mal los unos con los otros? Eh, Como un pedacito de Dios, no sé, hay algo muy divino en este personaje, además, más allá de la decisión que toma al final, ¿no? Como hay una cosa ahí de querer juntar a los demás y no resulta. Y hay varios momentos en que él está pensando en las cosas que los demás lo dijeron, como que él es una radio, es un recipiente de todas estas voces de este mundo, ¿no? Y de todas las cosas, uno le cuenta sobre las injusticias que se realizan contra los negros, la niña le cuenta que está obsesionada con la música y que quiere ser una gran artista, cada uno le cuenta su dolor y él escucha, ¿no? Aunque es sordo, ¿no? Pero él está escuchando, le lee los labios, eh, trata de acompañar de la mejor manera que puede. Entonces la amistad es muy central eh, y cuando se acaba la amistad se acaba el mundo. ¿No? Sí, Como dicho de una manera, ¿no? O sea, se acaba la amistad, fallece Antonopoulos y se acaba el mundo para Singer. ¿Por qué va a seguir viviendo? O sea, en ese sentido uno entiende la decisión, ¿no? Como se acabó su mundo, porque su día a día él lo realizaba pensando en que después iba a poder visitar a su amigo, que estaba juntando un sueldo para comprarle regalos a su amigo. Si no hay amigos, ¿qué va a hacer, no? Eh, y de alguna manera cuando muere Singer, también se acaba la vida como era hasta el minuto de todos los demás personajes, ¿no? El claro. doctor se va a vivir al campo, Mick reniega de su sueño de ser artista, ¿no? Todos algo pasa, ¿no? Sacan a este personaje de sus vidas y algo cambia por siempre, ¿no? Este personaje del que también nosotros sabemos poquito igual, o sea, o sea, nos falta saber mucho más de Singer. Bueno, les hablaba entonces de la incomodidad de los cuerpos, de los personajes, también el racismo de la época, ¿no? Que se ve contra los negros especialmente, pero en esa época había racismo también contra los chinos, ¿no? Contra los judíos, o sea, se nota que hay una gran tensión contra todo lo que puede ser percibido como diferente, ¿no? En el mundo. Y de alguna manera Mick también es diferente con este sueño, ¿no? En este mundo en el que vive. Es algo muy particular que tenga este sueño. Y eso también es la tristeza de ese final, como que al renegar de su sueño, ahora soy igual que todos, ¿no? O sea, me voy a mezclar en este mundo en que es trabajar para pagar las cuentas y, ¿no? y funcionar, ¿no? Claro. Sin tener estas aspiraciones más allá, porque también ella podría no haber sido una artista famosa, pero seguir con la música interior, pero se apaga todo, como que se apagan las luces del arbolito de Navidad, ¿no? También la soledad. eh, Hay un momento muy precioso también hacia el final cuando se habla de este café y cómo el café lo deja abierto 24 horas, ¿no? Y es el único café que está abierto toda la noche. Y nadie entiende por qué este señor deja abierto el café toda la noche, si a lo más va algún perdido por ahí de madrugada, pero no es que realmente haya un gran público que quiere ir a tomarse un café a las 3 de la mañana. Y sin embargo, él dice, no, pero es que la noche es lo que le importa, ¿no? Porque en la noche aparecen estos personajes desadaptados, que no encuentran su lugar en los horarios establecidos, en los espacios establecidos, y él quiere ser este refugio. Entonces, de nuevo, estos gestos bonitos de generosidad. No es que él esté yendo a buscar a gente para que entre a su café y regalarle un pedazo de pastel, ¿no? Pero él mantiene la luz encendida, ¿no? Y el que quiere que vaya, lo mismo que Singer, que tampoco va a buscar a las personas para que le cuenten su día. Él está en su habitación y llega la gente a hablarle, ¿no? Entonces ese estar disponible, ¿no? Como, y lo muy bonito de esta imagen de terminar con este café con las luces encendidas, ¿no? Y de estar esperando a ver qué pasa, a ver quién llega a contar su historia, ¿no? Yo me acordaba de esa canción de los Beatles, esa que dice,
como toda esa gente solitaria, de dónde viene, ¿no? Eleanor Rigby, todos esos otros personajes. Y yo me imagino este lugar como todos esos personajes solitarios llegan a hablarle a Singer o llegan a tomarse el café en el cafecito y encuentran su lugar y por un momento hay una comunidad, por un momento alguien se preocupa, por algún momento alguien te escucha, quiere que te alimentes, ¿no? Incluso en esa escena terrible con Mick, ella llega y dice quiere un helado y una cerveza. Y el dueño le dice, pero pues puedes comer, yo te invito de carne, arroz, no sé, como una comida saludable, con todos sus ingredientes y nutritivos. Y ella dice, no, quiero un helado y una cerveza bien fríos, ¿no? Y eso es lo que le importa. Entonces, dice una combinación tan rara. Y eso es lo único raro que le va a quedar a ella finalmente, como esta combinación rara de las cosas que va a comer. Pero esta rareza más especial en relación con la música se va, ¿no? Y tenemos esta soledad y los personajes muy cada uno en su mundo con estos instantes de conexión, pero también muchos problemas de comunicación, ¿no? Que no se están entendiendo bien y personajes que están interpretando cosas que no son, ¿no? Eh, que eso también lo hace muy doloroso. O sea, si bien uno entiende que Singer está feliz siendo el amigo que quiere y lleva regalos, igual es triste, ¿no? Que por el otro lado no lo aprecian, ¿no? Claro, nunca le preguntan a él cómo estás. Como que Exacto, llegan como a vomitarle todas sus exacto, cosas. recibe y recibe y recibe. Entonces, Y los problemas de comunicación creo que, y entre los mismos personas, o sea, entre como ni siquiera unos con otros, sino con ellos mismos. Por ejemplo, todo como físicamente le costaba sacar las palabras al doctor, que todo el rato está sí, diciendo como que no me sale, las tengo en la garganta y me sí, los arden tengo y ahí, todo, y sí, tiene como un dolor físico de que no puede decir lo que quiere. Y eso era muy frustrante todo el tiempo. Igual Jake Blount, como el comunista, entre comillas, no, que también lo mismo, como que no encontraba las palabras para decir lo que quería decir y estaba todo el tiempo frustrado y enojado con ganas de pegarle a todos porque sí. tenía lo que decía como era, ellos saben, no, los que saben, saben, pero ¿cómo hacemos que el resto sepa? Había una frustración de comunicación, una frustración lingüística muy, muy importante en el libro mismo y creo que se transmite muy bien. Y sobre todo exacerbado por la época, pues, o sea, imagínate también, porque todas estas fracciones, todos estos grupos, esta amenaza de Hitler, del fascismo en Europa, ¿no? Y la persecución de todos los que son diferentes, ¿no? Y que piensan distinto. Y entonces esa desesperación también de no poder decir las cosas, de no poder comunicarlas, de no poder lograr que otras personas despierten, no sé, o que caigan en cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y se enteren también y vean. Y otro tema, bueno, estaban relacionados con la amistad en este libro muy profundamente, pero también fresan en un prólogo a uno de los libros de Carson McCullers, él dice que ese es el tema de la obra, ¿no? Como el amor en todas sus formas, ¿no? Y estos amores raros que no calzan como en la cajita de siempre, ¿no? O sea, cuando el doctor piensa, no, pero yo quería a Singer, ¿no? Como cuando fallece dice, pero sí, ¿no? Como él era importante para mí y así con también Mick, ¿no? O sea, distintas formas del amor, ¿no? Y amores, también hay matrimonios y matrimonios que no funcionan, hay relaciones entre hermanos, pero eso, como eso que nos une y ese amor complicado lleno de silencios también, lleno de malos entendidos, visto en toda su complejidad y maravilla. Pero yo Y insisto, sí, un poco esto que me habla del amor también, como esa que también se ve en la historia del doctor con la familia, que sí, tiene todos los hijos que son muy unidos, esa como comunidad llena de amor y como de esperanza y todo, y el doctor como por al lado, fuera, y capaz de como introducirse en eso, porque él tiene esta idea como más ideológica o más intelectual, que un fracaso, que para él es un fracaso, que no pudo transmitírselo a sus hijos y como a la raza entera, y tiene ujú. esa frustración, y claro, está todo ese problema también, pues como de que él quiere a sus hijos, pero no sabe cómo, no puede llevarlo a cabo. Y los hijos, por el otro lado, están como, no están bien, porque
estaba muy mal, porque Sí, en la época ser negro en ese época era horrible, pero sí tienen ese como amor quizás, no sé, más inocente de acompañarse uno a otro, y el doctor, que es como el personaje más intelectual, está en una esquina lleno ahí de dolor y frustración, como a punto de reventarlo, era como que su propia enfermedad, la tuberculosis, era eso, era como sí. esa frustración. Exacto, estaba como infectado de esa amargura y también lo que tú dices de, estaba pensando otra cosa de Singer, que hay un momento que también se menciona que él deambula por todos los lugares de la ciudad, Mm. deambula por barrios que son malos, ¿no? Que se consideran peligrosos, los barrios más donde están los negros, las personas afroamericanas, ¿no? Entonces, y él se mueve por todas partes, ¿no? Tiene como esta, no sé si inmunidad, pero tiene esa cercanía con todos, ¿no? Y hay un momento en que dice que, que todo el mundo imaginaba a Singer como ellos querían que fuera, ¿no? Como que proyectaban cosas en él. Y eso es muy bonito en el sentido de que para todas estas personas él es importante, entonces yo proyecto cosas mías ahí que quiero encontrar, pero también lo hace un personaje más solitario todavía, porque nadie lo está conociendo tal cual es, ¿cierto? Y lo que tú decías antes de no preguntarle cosas, por mucho que era difícil la comunicación, pero con el cuadernito o como se pudiera, ¿no? Entonces, es este personaje que se va cargando como de las mochilas de los demás, pero realmente nadie lo está viendo tal cual es, y eso de nuevo enfatiza esa soledad y por eso también al final cuando se queda sin Antonopoulos, que es con el único con el que puede interactuar de una manera quizá más significativa, ya no está. O sea, se queda sin un interlocutor en el mundo, ¿no? Como, De cierta eh, manera es como que Antonopoulos fuera el Singer para Singer, porque Singer claro, dice que todo el rato él le habla, Antonopoulos no lo pesca mucho, como que no habla, no es un diálogo, Singer como también vomitándole toda su vida y moviendo las manos muy rápidamente. sí, po, Entonces tiene esa como, ese como espejeo de que él mismo también hace lo mismo que hacen con él. sí. Exactamente, y bueno, y también con Antonopoulos uno se empieza a imaginar que puede estar con Alzheimer, con demencia, o sea, como todo, o sea, que no es de mala intención que después no lo Claro. pesque tanto. Pero claro, uno piensa capaz que ni siquiera lo reconoce mucho quién es, ¿no? O va perdiendo noción también de esta figura, ¿no? Pero, no sé, como en literatura es como de las historias importantes, siento yo, de amistad, ¿no? No podría decir Don Quijote y Sancho Panza también por otro lado, pero esto y lo importante que es y cómo y cómo una novela puede no tener al centro una relación de pareja, o ni siquiera una relación padre-hijo, porque si bien hay relación padre-hija, padre-hijos, etcétera, no es lo central, ¿no? Como está por el costado y el corazón es esta amistad y estas relaciones que no calzan bien del todo en las cosas que uno se imagina, ¿no? O sea, amistades sin hablar tanto, amistades muy extrañas, vinculadas a través de una radio, como loquísima, a través de regalos. Hay muchos momentos de hacerse regalos, ¿no? Y que la comunicación no pasa tanto por las palabras, sino por regalarse cosas, ¿no? Aparece por acá, ya. Entonces, les dejo ahí mi imagen final de Carson McCullers para poder abrir el micrófono, para poder conversar un ratito con ustedes. ¿Qué les pareció esta novela? Ahí ya no sale tan feliz, sale como más ensimismada. Insisto, para aquellos que no se la leyeron, ojalá que lo que conversamos hoy día con Tomás los entusiasme. Es una novela increíble. En verdad no van a poder creer que alguien lo escribió a los 23 años y cómo nos va mostrando este panorama de esta ciudad y sus dinámicas a través de muchos personajes con distintos problemas. eh, en esa época también, que pusiera de protagonista a dos personajes sordomudos, también era algo muy nuevo, ¿no? Que él decidiera poner a estas figuras también en el centro de atención, ¿no? Ya, voy a Creo que, dejar. creo que también como o sea, no sé, es algo que he leído que quizá debería investigarlo más, pero como que he leído que dicen que la madurez de cómo le dio vida, o sea, le dio voz al personaje del doctor, como a Ujú, la voz negra, en un momento en donde era muy suprimida, siendo ella era muy joven, sí, mujer,
y no era negra, ¿cómo lograba hacer que este personaje fuera tan bien hecho? Y que no era estereotipado, no era una caricatura, como que entre como de las marginalidades que siempre se dice que ella como representó, me llama mucho la atención esa también. Sí. Que quizá era como es lo más, no sé, más complejo de hacer, porque efectivamente había una separación muy grande entre los blancos y los negros. Ujú. Es que hay muchos escritores sureños de Estados Unidos, ¿no? Que se a tratar de captar ese problema, o no, no problema, de esa situación, pero más mirado desde afuera o con cierta distancia, que es como lo que hace Flannery O'Connor, que es otra escritora de esa época, pero también William Faulkner se escribe, él que también se preocupa no sé, en El sonido y la furia, todo el último capítulo trata a una familia de sirvientes, ya no son esclavos, ¿cierto? En el sur ya no corre la esclavitud, pero todavía hay muchas personas en situación de servidumbre, ¿no? Trabajando como empleados en las casas y hay una situación de tensión muy fuerte. Y una de las maneras en que lo trata de resolver este autor es idealizando mucho a esas figuras, ¿no? Entonces, esa familia son buenos, hay amor y son casi santos versus los blancos que son todos horribles y envidiosos y corruptos y todo lo malo, ¿no? Entonces, no sé, se los enaltece, pero al mismo tiempo eso también los hace distantes, ¿no? O sea, no querer en verdad acercarte a lo que son, porque si los idealizas, si los demonizas, también, ¿no? Pero Claro, es un si los estereotipo idealizas, si los positivo, pero es un idealizas estereotipo. tampoco lo estás viendo, ¿no? Si idealizas a alguien y lo pones en un pedestal. Entonces, para mí lo valioso de esta novela y de lo que hace esta autora es que a este personaje del doctor, como que nos va a mostrar cosas mezquinas, nos va a mostrar cosas muy buenas y muy valiosas, cosas que lo confunden. Entonces, es multidimensional, ¿no? Y nos hace entender todo esto con gran humanidad y no con esa distancia, ya sea para demonizar o para idealizar o endiosar. Entonces, yo creo que hay ese. Y que puede tener que ver también con eso del oído, o sea, ese oído de ella, de poder sacar las canciones, pero también ese oído de estar atenta a lo que escuchaba en la calle, las conversaciones, las tensiones, entonces poder después recuperar eso en lo que ella escribe y darle un lugar, ¿no? O sea, que no sea una historia solo de gente blanca sana, no sé, o, ¿no? Como es gente y de comportamiento impecable, sino que tenemos todas estas distintas cosas. Incluso ese niño que es un error que le dispare a esta criatura, ¿no? Obviamente uno diría, no debería haber estado jugando con un arma, ya. Pero fue un error, no es que lo apuntó con maldad, y por eso también lo carcome la situación, ¿no? Él quiere irse a la cárcel, o sea, él se quiere pagar por su situación, ¿no? Entonces entendemos y nos duele y nos conmueve esa situación, ¿no? De este muchacho que se ve mezclado en este hecho, ¿no? En fin, ya, me callo porque para que puedan hablar los demás, ya. Calladísima. Pablo, ven a nosotros. Ya. Bueno, tenemos tres palabras pedidas de Natalia, Iván y Julio. Y la idea es que quienes quieran participar también lo puedan manifestar ahora levantando la manito, pero ser acotados por la hora en la intervención. Ahí le dimos la palabra a Natalia. ¿Aló? ¿Sí? Aló. Hola. Hoy yo tengo la mano levantada como de la mitad de la presentación. Sí, no, pero es que nunca la podemos contestar a la mitad de la presentación, pero sí ahora al final. No, no, lo que pasa es que la levanté porque se me ocurrió una idea. Hoy tengo a mi perro al lado. Eh, y después justo ustedes la mencionaron al final, que es Ya. esto de la importancia de sentirnos escuchados, Ujú. de cómo en el fondo Singer representa o reúne de todos estos personajes eh, lo que ellos necesitaban decir, porque hay momentos en los que incluso se menciona que él no necesariamente está entendiendo lo que ellos les dicen. Sí, O sea, hay po. partes donde dicen, no, la verdad es que no, se me fue, incluso al final, cuando la niña le pregunta, ay, se me olvidó el nombre
de la Mick. protagonista. Mick le pregunta lo de trabajar, Sí, él no entendió bien la pregunta. sí, dice al principio que no entiende y le dice, bueno, sí, al final, ¿no? Uy, digo yo, chuta, debo decirle que no. Pero esto es como, él es como decían ustedes, Singer es ese oído que ellos necesitan para sentir que alguien los entiende en el mundo. Ujú. Y Antonopoulos es el oído que Singer necesita para sentir que alguien en el mundo lo entiende. Entonces, cuando se va la única persona que realmente lo entiende, ya no hay nada más que hacer. Sí, pues, desolador. Es súper desolador si cuando él se muere. Y lo gracioso es que todos mencionan que todos le ponen un montón de cualidades a Singer, eh, y él ve esas mismas cualidades en Antonopoulos. Cuando dice que tiene un brillo de sabiduría en los ojos y que aunque no habla mucho, porque el amigo no hablaba hace mucho rato, no era muy, no era muy elocuente, pero de todas maneras él sentía que lo entendía, pero completamente, igual que los otros sentían con él. Sí. Eso me llamó la atención. Y lo último es que a mí me da toda la vibra de que la autora era autista. Por todas las cosas que tú mencionaste, así como que me da toda la vibra. Sí, El, puede ser. O sea, pensemos que, o sea, ella en esa época, o sea, ahora hay mucha gente que aparte se lo diagnostican tarde, que está en el espectro, ¿no? Ahora hay mucha más información al respecto. Puede haber sido perfectamente, y yo creo con muchos escritores en general, ¿no? Pero sí, hay una atención obsesiva sobre ciertas cosas, o incluso el personaje de Mick, uno podría decir, es un personaje que podría ser pensado como esta joven en el espectro también, ¿no? Sí, eso. Muchas neurodivergente. gracias. Ujú. Ya. Ahora estaría Iván, que también nos Nuestro dio alumno estrella. unos comentarios, así que para aprovechar de que nos dijo que había visto la película, a ver si que también nos comenta cómo estuvo eso. Ya, yo quiero saber, a mí yo tengo miedo de verla, así que si tú dices que se puede ver, la busco. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Iván. Bueno, sí, como dijo recién Pablo, yo vi la película. Eso sí, la estaba viendo a la par de la lectura del libro, pero decidí dejarla para el final una vez que terminara la novela y creo que fue la mejor decisión. Ya, ¿por qué lo cambian mucho el libro? Hay cambios muy importantes. El principal yo diría que es el personaje de Biff, prácticamente lo mutilan y con eso cambia el final. Ya. Es bastante diferente, no tiene ese final tan reflexivo, sino es más emotivo. Ujú. Y bueno, prácticamente ya han dicho varias cosas con las cuales yo también concuerdo. Y me quería referir un poco, también hablando de la película, Ujú. el tema de los gestos Ya. de comunicación. Porque el actor que hace de John, Alan Arkin, fue un actor bastante conocido y creo que lo último que hizo fue, bueno, era el abuelo de Little Miss Sunshine y, Ah, en- sí. y era en una serie de Netflix con Michael Douglas, el ¿Por qué? método, Él es singer? él es Singer. Ya. Entonces es una actuación muy buena porque justamente su actuación me transmite lo que decían ustedes, que este desconcierto que tiene ante lo que le hablan los demás a través de puros gestos y transmite también lo que se menciona en el libro. Él solamente se comunica con las manos así desesperadamente cuando está junto a Spiros. Sí. Pero Spiros, como ustedes han dicho, prácticamente tiene una actitud muy indolente con él, sobre todo en el libro. En la película un poquito más receptivo, pero y tiene el gesto de tener siempre las manos en los bolsillos. Y hay otro gesto que es muy importante, que es cuando va por última vez al hospital y se entera de la muerte de Spiros. Él intuye algo por como lo mira el tipo que lo recibe en la recepción y él ladea la cabeza. Ya. Y eso, y en este caso, ya que estábamos hablando del derrumbe que se produce en todos los personajes, pierde el eje Singer. Claro. Antes, y eso genera un efecto dominó que lleva al descalabro en la última parte de todos los proyectos vitales de los personajes. Del doctor que termina enfermo yéndose a vivir con la familia que él despreciaba. Ujú. Eh,
Jake escapando y viviendo nuevamente en esa vida errante. Y el caso terrible de Mick, que tiene que abandonar todos sus sueños infantiles de ser famosa, de ser feliz, por un trabajo que la agobia. Y el personaje de Biff, encuentro que es muy importante y que eso me dio un poco de lata en la versión No cinematográfica. está para nada. Aparece más que nada para que se encuentren John y Jake en el café, Ya, pero más que eso, toda la parte reflexiva, bueno, y eso hace que obviamente desaparezca el personaje de su esposa, de su cuñada, de Baby, y claro. obviamente eso implica que el descalabro económico de la familia Kelly no sea por Por el disparo. paro, sino que simplemente porque solamente tenían como entrada económica al único inquilino que era John y el Ujú. papá que tenía su taller de arreglo de Reloj. reloj que no servía mucho y por su problema en la cadera. Entonces, y además que no existían los hermanos mayores. Ah, mira. Entonces, no es una mala película para nada, pero pierde la profundidad. Bueno, y el final un poco es similar, aunque un poquito más abrupto. Ya. Y claro, ahí llorando o sea, con la visita al cementerio de Mick, ya vestida como mujer, Ujú. trabajadora, y con el médico que lo va a visitar todos los días. Ah, Entonces, bueno, en Porsche también hay cambios. Trabajaba como ayudante, ayudando a su papá en la consulta, y no como criada de los Kelly, sino trabajando en otras casas. Y se fusionó los personajes de William, el hermano, y del esposo Highboy en uno solo. ya. Más o menos con el mismo resultado, o sea, menos ahí solamente perdió una pierna. Ujú. Entonces, tiene como varias decisiones que suavizaron la trama original de la novela. Bueno, también es difícil con tantos personajes poder incluir una película de 2 horas, pero en todo caso igual transmite la esencia del libro y eso creo que es bueno. Ya. Ah, Eh, entonces igual me dan ganas de. sí, además la puedes encontrar en YouTube. Como, ahí yo Ah, sí es fácil está. sí, está en YouTube con subtítulos para la gente que también eh, le interese darle una mirada a la película. Y lo otro que me quería referir es un poco a las referencias a otros autores. Ujú. Eh, este personaje que se suicida me recordó también, obviamente con distintas características, a otros personajes como Emma Bovary, Ujú. eh, hablando justamente del Ruido de la Furia de Quentin Compson. Sí, pues claro. Y ahí también hay un reloj, como en Sí, este mundo de los relojes, sí. y también a otro personaje que vimos en otra de las novelas, en el club, que es Septimus. Tipo de la señora Dalloway. Ujú. Exactamente. Y un poco también me recordó a estos personajes desgarrados en busca de darle sentido a su vida. Me recordó bastante a un escritor que se mencionaba que alabó mucho a Carson McCullers, que era el británico Graham Greene. El Sí, autor- y que a ella le encantaba además. es- Ujú. sí, me recordó un poco a esos personajes como el cura borracho del Poder y la Gloria, o el escritor del El fin de la La aventura. aventura. Ujú. Claro. Entonces, me pareció súper interesante, como ustedes ya han comentado, que ella tuviera tanta profundidad como si hubiera vivido una persona de muchos más años a los 23. Entonces, me pareció un libro notable. Primera vez que leo algo de ella. Ahora hay que leer todos los otros, y creo que de varios de esos también hay películas, que tampoco sé si me Sí, voy a atrever a verlas, de pero hecho, entiendo que hay varias películas, creo que de la balada del café Café triste, Triste, ¿cierto? sí. Sí, y yo me compré justamente este libro, lo tenía el año pasado, y me lo compré con otro que se llama Reflejos en un ojo dorado, que también tiene película, Y con Elizabeth Taylor, y Marlon Brando. sí. Pero me los compré los dos más que nada por el título de justamente del cazador, el corazón es un cazador solitario, que me gustó mucho esa metáfora, ese título. A veces uno compra el libro por el título. Absolutamente, este título es precioso. Sí, bueno, y curiosamente, ya que hablamos libremente de spoilers,
justamente John se termina suicidando disparándose en el corazón. Sí, pues, se apunta en el pecho. Ujú. Bueno, eso es lo que tenía para aportar en esta oportunidad. No, Muchas muchas gracias. gracias por todos los comentarios y gracias por darnos luces sobre la película. Yo ya no le tengo tanto miedo, la veré sabiendo que hay cambios importantes, pero podrías haber dicho que era un desastre total, así que ya que no dijiste que era un desastre total, yo te creo, la buscaremos en YouTube. Esto, chao. Ya. Julio Briones está a continuación, así que vamos. Oh, otro alumno estrella que hace tiempo que creo que no levantaba la manito, o no estaba en hace algunas sesiones, parece. Ahí. Ay, y lo asustamos. ¿Está por ahí, Julio? Ya, Ahí viene. hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Ya. bienvenido. Muchas gracias María José por la presentación, por el club y a todos los eh, que integran el equipo del club de lectura. Yo mencionaste en alguna parte que Singer, no sé si ocupo las palabras exactas, a veces como que tenía esta aura divina, ¿no? Ujú. ¿Ya? No sé si dijiste aura, pero divino claramente lo dijiste, ¿no? Y yo iría un poco más allá. Yo diría Ya, que Singer es una alegoría de ya. Dios, ¿ya? Puede ser, Porque absolutamente. no Ujú, es invisible, ujú, pero no habla, simplemente escucha, se compadece, está en relaciones de asimétricas, ¿no? Que los otros son egoístas, tienen todos sus problemas, ¿no? y él Eh, siempre da, siempre da, siempre da. exacto, suben la escalera para llegar a él a conversar y recibe a estos personajes que arrastran sus dolores más profundos y que buscan encontrar paz interior al hablar con él Ujú, y buscan cómo superar la soledad y cómo aceptarse a sí mismo. ujú. Entonces, a mí, hasta antes de los spoilers, porque yo no he leído el libro completo, así que me hizo recordar a María Perdón. Romero de 60 minutos, pero bueno, pero sí, hasta ahí todo bien. Es que por Cuando eso yo decía, dijiste se a mí me suicida, parece también eso, pero claro, como tiene ese final, sí. No, yo ahí me el puse a Dios se me pensar, complica un poco más. en el final Ujú. y digo cómo interpretarlo con esta tesis de la alegoría de Dios. Uno, Dios ha muerto, vive el hombre, ¿cierto? Claro, Fin de sí, la puede ser. esperanza y ya no tenemos en dónde encontrar paz, ¿cierto? O la otra, que me parece menos convincente, ¿no? Es que muere redimiéndolos, ¿ya? Ah, ya, sí. Pero, Pero claro, lo quiebra todo. es un suicidio. Entonces eso es lo que no me calza, ¿no? Bueno, pero Y sigue leyéndola porque tal vez ahí se te ocurre alguna vuelta. Yo la alguna descarté, o otra sea, para cosa, mí sí. absolutamente hay algo Sí, claramente, y es muy como una confesión, ¿no? Religiosa, que el sacerdote te escucha, va a decir un par de cosas, pero tampoco te va a hablar extensamente, ¿no? Entonces esa relación así, sí. sí. Ese era el comentario que quería hacer y no sé, quería saber cómo lo ves tú. Si da para tanto como para decir una No, yo creo que alegoría. sí, o sea, por eso, toda esa parte sí, y me encantó lo que dices, lo de fijarse en esos detalles, de subir, ¿no? A su habitación y Mm, todo, no, está precioso, no sé, yo creo que sí, pero claro, tal vez ahí se humaniza quizá, o sea, esto tan baja a sí, la tierra y se convierte en un hombre que está muy aproblemado por este dolor, ¿no? Y toma esta mm, decisión después, sí, pero tienes todo este momento de sí, santidad, no sé, o de una presencia muy, mm. eh, sí, divina. Así que, ¿no? Mucha... Me recordó el libro facilito que leímos acá de Faulkner, de Ah, el sonido y la furia. Sonido de la Furia, y Sí. también el de Harper Lee, el Ah, de matar a un Matar a ruiseñor. un ruiseñor. No sé, encontré cierto Sí, parecido, no, hasta cierto absolutamente. punto entre Mike y Scout. Ya, Sí, no, ese era absolutamente. mi comentario. Mm. No, y de hecho en el sonido y la furia también teníamos este personaje de Benji, que es un personaje que Sí, tiene, absolutamente. ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero que también tiene esa cosa un Mm. poco inocente, pero sí, como no de este mundo, y Y también, si no bueno, el me cuerpo. equivoco,
los dos que nombraste también están como considerados del gótico sureño. Sí, 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 son sureños no, totalmente. Sí, la misma, claro, la misma problemática ese sí. y todas esas tensiones que ocurren, ¿no? Cuando pasan mm, estos cambios dentro de Estados Unidos y nos Ujú. abrimos también a la diversidad y cómo se va acostumbrando el mundo. Y por eso para mí, dentro de lo terrible, que son muchas partes del terrible en el sentido de dolorosas, no que sean malas, me da cierta esperanza estos gestos de generosidad, de comunidad, Ujú. ¿no? De regalo, de don, ¿no? Sí, Y este final de este café que se mantiene abierto 24/7, ¿no? Me sí. imaginaba como esas, voy a decir algo muy horrible, pero me imagino como esas líneas de emergencia como para gente que está pensando cosas horribles, ¿no? Como Claro. y que puedes llamar en cualquier momento, 24 horas, va a haber alguien disponible para atenderte. Me Mm. imaginaba como casi como siendo un servicio de ese tipo para la comunidad, ¿no? De que siempre haya alguien ahí que te pueda escuchar, ¿no? Que te pueda servir esa taza de café que necesitas a las 4 de la mañana cuando puedes estar pensando cosas horribles. Entonces, en ese sentido, dentro de ese derrumbe de los personajes, de cómo cambian sus vidas al final, hay lucecitas todavía, ¿no? No se apaga todo, se apagó la música de Mick, pero yo creo que no se apaga todo y eso no sé, da esperanza dentro de lo que cabe en este libro. No sé ahí, Pablo, si hay algo más que quieras, alguien más para darle la palabra o algún comentario para leer antes de cerrar y Sí, despedirnos. está Ethel con la mano levantada, así que le voy a dar permiso. Perfecto. ¿Saben qué? Aparte de agradecer lo del taller, yo voy a hacer una pregunta mucho más simple que lo que acaba de decir Julio. Para mí siempre Spirios y Singer tenían relación de pareja. Ujú. No eran solo amigos, era una relación realmente de pareja. No sé, no comentaron nada con respecto a eso. Sí, sí, lo dijimos al principio. Ah, lo dijeron al principio, ya no escuché, perdón. Sí. No, 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 que es una de las interpretaciones también, o sea, no hay nada tan explícito, pero por este lazo tan profundo y todo el tiempo que Sí. pasan juntos, o sea, es una de las interpretaciones y Carson McCullers, bueno, en su vida también tuvo, o sea, muchos dicen que ella también, bueno, dicen que era bisexual, que era lesbiana, su marido en algún momento también confiesa que él era homosexual, o sea, muchas situaciones ahí entonces, amor, de distintas formas. Entonces creo que nunca se explicita que sean una pareja, pero sí los personajes igual los miran de repente un poco raro cuando pasan tanto tiempo juntos. Hay un par de momentos de sospecha y en un momento histórico en Estados Unidos en que no había mucha apertura a lo diferente, ¿no? Que de mucha tensión, claro, esta era una de las formas Una que están forma ahí. sutil de Y, decirlo. claro, una forma sutil de decirlo, ¿no? Esta amistad que puede ser también otra cosa, por supuesto, sí, sí. Gracias. Ujú. Eran roommates. Claro. Como, Sí. Como Bertie, y como estos personajes de qué es de Plaza Sésamo, de los Muppets, ¿cuáles son? sí, sí, sí. No, no me suena el nombre, pero sé cuál es. Sí, sí, sí. Pero una relación demasiado profunda, Sí, incondicional. no, por eso, pero también uno, bueno, no por desestimar el otro tipo de relación, pero me parece bonito también poder darle un espacio a amistades profundas, que ella igual lo ve ahí, ¿no? Lo que pasa con Singer y Mick, ¿no? Que tampoco se nos distorsiona para ningún lado, o tratando de buscar otras maneras de relacionarse entre los personajes que no sean las de siempre, no sé, como esa mirada de ella, pero sí, obvio, es una posibilidad. Es como cuando hablábamos de la señora Dalloway en el club, que también es una de las interpretaciones del personaje de Septimus con su amigo Evans en la guerra, que él habla de su amigo y de su amigo todo el tiempo, no se dice que haya pasado nada entre ellos, pero está muy fuerte, ¿no? De que ese amor tan tremendo puede haber sido amor romántico y que en esa época no le dio una salida eh, por ese camino, pero que ese es el sentimiento, ¿no? Entonces puede ser perfectamente. Sí. Aquí Julio y Iván nos escriben que Beto y Enrique los personajes de Plaza Eso, Sésamo. Beto y Enrique, eso, sí. Tenemos la última palabra de Paulina y como les decimos siempre, agradecer la brevedad en estas para que podamos alcanzar a terminar bien. Paulina, Ahí sí. sí, te escuchamos.
Hola, en mi segunda sesión con ustedes estoy muy contenta de haberme integrado a este grupo. Me encantó el libro y la verdad es que Singer para mí era como lo que representaba el equilibrio, era una persona ponderada, que siempre era amable con todo el mundo, receptivo, cariñoso, generoso. Y fue una sorpresa para mí el suicidio, o sea, la verdad que no me lo esperaba. Ahora después como dándole más vueltas al tema, yo pienso que lo que decía la compañera puede ser una alternativa, que él tenía una relación con Andranopoulos, no me acuerdo bien el nombre, eh, y que eso lo destruyó, te fijas, pero lo que pienso, haciendo un paralelo con Mick, Ujú. que Mick es una persona con un mundo interno propio, rico. Eh, entonces yo pienso si Singer hubiera tenido un sostén fuerte interno, a lo mejor el suicidio no habría sido una alternativa para él a pesar del dolor y de Ujú. la pérdida y de... Es un poco a lo que le da vuelta escuchando Claro. las distintas posturas en relación al suicidio de Singer. No, pero qué interesante lo que dices porque uno podría pensar que, claro, tanto Singer como Mick, los dos se vuelcan bastante hacia afuera de ayudar a los demás o de soportar cargas que no les corresponden, ¿no? Y hacerlo con esa generosidad. Pero Mick siempre tiene esa habitación interior, ¿no? Donde solo está ella y donde está Singer. Y Singer no sabe que está también en la habitación interior de Mick. Y como no sabemos tanto de Singer, también nosotros proyectamos cosas sobre él y claro, y pensamos, bueno, tal vez él se volcó y se volcó hacia afuera y después este afuera más importante que era su amigo ya no está y entonces ahora, ¿qué hago, no? Entonces puede ser, lo que tú dices está muy bonito, como que dan ganas de saber más de Singer, de su infancia, no sé, de cosas que lo hacían feliz, más cosas relacionadas con él también. Pero eso, muchas gracias. Pablo, ¿cómo seguimos? Bueno, ya no habiendo más palabras pedidas, hay una pregunta que nos dejó Jimena, que, bueno, primero nos dice, muchas gracias María José, estaba buscando una novela que me mostrara otro mundo de personajes, personas, y este libro me asombró. ¿Qué otro libro de Carson me recomendarías? Eh, Yo seguiría con los cuentos. Yo soy muy fan de los cuentos en general. Y entonces cada vez que puedo hago el apostolado de cuando me preguntan libros para que les recomiende, en vez de caer siempre en recomendar novelas, recomendar cuentos. Carson McCullers tiene otras novelas y tiene novelitas breves, también está La balada del café triste y otros más, pero yo le recomiendo buscar alguno de los libros de cuentos. Six Barral sacó varios, si los puedes leer en inglés está el volumen de los cuentos completos, por si acaso. Entiendo que en español todavía no sacan los cuentos completos de McCullers en un solo volumen, pero hay varios distintos que puedes ahí mirar, pero recomiendo mucho eso. Hace un par de años se cumplió, el 2017, claro, se cumplió el centenario de la autora y ahí salieron varias ediciones de toda la obra de Carson McCullers en Six Barral y cada uno de los libros aparte viene con un prólogo. Entonces ahí creo que hay uno o dos que vienen con el prólogo de Rodrigo Fresán, pero también hay otros con prólogo de Paulina Flores, de un montón de otras escritoras y escritores, así que también es bonito, son bonitas esas ediciones porque tienen ese acercamiento de sus lectores. Sí, yo por ahí, busquen los cuentos. Sigan con los cuentos un ratito, porque también ahí tiene unos cuentos sobre niñas prodigios, o sea, van a encontrar varios elementos de este universo. Y después vuelvan a las novelas. Eh, Bueno, también hay varios comentarios. Quiero destacar por tiempo uno bien bonito que nos dio Patricia Lobos, que dice, el libro lo leí en el año 68. En la U de Concepción estudié pedagogía en inglés. En realidad lo tuve que estudiar en literatura americana.
Al Ujú. leerlo ahora por segunda vez, me gustó mucho más, ya que lo leí con otra mentalidad y no recuerdo haber sabido tanto de la autora. Análisis de la obra en sí, pero no de la autora. Y agradecía mucho Ay, qué bueno, me encanta cuando el club es una oportunidad o para leer un libro que siempre quisieron leer y tal vez no se habían obligado a hacerlo, o de reencontrarse con un libro que leyeron antes en sus historias y en sus vidas y que ahora lo revisitan, ¿no? Es impresionante cómo cambia también la mirada de uno dependiendo del momento en que lee un libro. Entonces, está buenísimo. Gracias por haberlo leído otra vez. Bueno, otro comentario dice Gustavo Leighton de Machalí: me sorprendió lo bien que McCullers muestra la soledad de cada personaje. John Singer no habla, pero de alguna manera refleja todo lo que sienten los demás y te queda esa sensación de que entenderse de verdad con alguien es súper difícil, pero también muy humano. Ujú. Bueno, Iván complementa al grupo de autores sureños como McCullers o Faulkner, Harper Lee, a Truman Capote, que empezó a venir de afuera, pasó sus veranos de niñez junto con Harper Lee en el sur, quien fue su gran amiga hasta que se distanciaron luego de A Sangre Fría. Sí, Y Truman Capote también tenía ahí una relación bastante particular con Carson McCullers. La admiraba mucho, pero, pero sí, tuvieron sus encontrones. bueno, y si bien teníamos pensado pedirle que escribieran acá los libros de Laszlo que podríamos analizar en la sesión de enero, que ya como ustedes votaron en la sesión anterior va sí o sí, vamos a definir la fecha y la obra. Le vamos a pedir que para esto nos pueden escribir al correo clubdelectura@uc.cl. Mándennos todas las sugerencias que tengan del autor para nosotros poderlas leer y así tener una decisión y programar esta sesión de enero. Sí. Insisto, cuando busquen, este autor tiene algunas novelas que son muy importantes y más gigantes y más difíciles. Siempre fue un desafío para enero. Yo encantada de asumir ese desafío con ustedes, pero también tiene otras obras más breves que también nos muestran el universo muy particular de este autor. Nos va a permitir conversar sobre esas claves de su obra sin que sea una novela tan larga. Entonces, para que también digan cuál es su ánimo para la lectura de enero, para no agobiar a nadie. Yo feliz con cualquiera de las dos opciones, las novelas gigantes o las novelas más breves. Y en base a todos los comentarios que nos lleguen, vamos a elegir a la que más gente tenga ganas de leer. Puede ser porque ojo que puede ser porque la leyeron y entonces quieren esta oportunidad para conversar, o porque quieren aprovechar de leerla ahora, para que no es que se la tienen que leer para opinar, sino investigar un poquito, o tal vez digan, oh, siempre quise leer Satan Tango porque quiero ver la película también, y bueno, y es toda esa experiencia cinematográfica agregada. Entonces ahí nos pueden decir. Y vamos a determinar cuando ya Domingo se reintegre, ya que le mandamos muchos saludos. Yo tenía la ilusión de que apareciera a saludar, digamos. Me encantó toda la conversación con Tomás, así que fue muy bueno, pero siempre se lo extraña, así que dependiendo de cuándo vuelva, ahí nos ponemos de acuerdo con Domingo para buscar una fecha también y poder decírselas para que la dejen anotadísima en su calendario de enero. Yo sospecho que está por ahí, pero Pero ¿por qué no No, nos da no quiso dar la cara. una señal, un emoticono, algo? pero bueno, hay varios asistentes Está anónimos. como Singer, calladito. Solo ¿Ah? recibiendo las Sí, hay, lonas. Solo recibiendo, solo escuchando. hay preguntas anónimas y yo creo que por ahí alguna podría haber sido él. No, está resguardando su identidad. Está bien, porque eso quiere decir que está descansando, que está cuidando su salud, y lo que más nos importa es que nuestro querido Domingo esté bien. Así que muchos abrazos y besos a Domingo. Y también yo, bueno, aprovecho ya que estoy aquí de despedirme. Es el cierre, independiente de que en enero vamos a hacer una sesión especial extraordinaria, ya es 2026, así que esta es la última sesión del año 2025 en que nos acompañaron en este viaje por el mundo a través de 8 libros. Como les dije al comienzo de la sesión, les va a llegar una encuesta en algún momento. Por favor, les pedimos, además de las cosas que les preguntan en esa encuesta, que le pongan particular emoción a la parte de las sugerencias, que puedan explayarse allí, que nos digan nombres de autores,
ideas locas, títulos de libros, para así poder determinar el calendario para el año 2026, porque por lo general nosotros tratamos de dejar eso listo durante el mes de diciembre, para ojalá poder avisar el calendario hacia finales de mes de diciembre, no más, no pasado mañana, y para que así las personas puedan empezar a leer con calma, puedan aprovechar las vacaciones de verano para leer. Así que nos va a servir esa retroalimentación. Así que para que por favor no digan lo que quieran, sino por favor pónganos nombres de autores y de títulos. Y muchas gracias de nuevo a Ángela, que le tocó duro hoy día. Ahí fue nuestro singer también moviendo las manos a gran velocidad y ayudándonos con toda su generosidad. También a Tomás, que se hizo cargo del desafío de conversar sobre esta novela increíble, hizo toda la tarea, la leyó, la disfrutó, así que más feliz todavía, y también a Pablo que siempre nos ayuda a armar todo este milagro que es el club de lectura. Yo muy feliz siempre y nos seguiremos viendo, bueno, por supuesto en enero en la sesión especial, pero el próximo año seguimos con una nueva cartelera. Así que muchas gracias a todos. Creo que siempre les dejan mi email por ahí, es mjnavia@uc.cl en todo caso, por si hay después cualquier pregunta, comentario, sugerencias que quieran hacer directamente a mí o preguntar por recomendaciones de libro, también contesto por ahí. Eso, muchas gracias. Y dejo ahí para que Tomás o Pablo, no sé, alguno se despida en nombre de la biblioteca, a quien siempre agradecemos por hacer posible todo esto. Bueno, antes de despedirnos, recordarles que nos pueden escribir a clubdelectura@uc.cl para sugerirnos el libro de Laszlo para enero. Y para tranquilidad de todos, nos confirma Domingo que disfrutó mucho la sesión de hoy y nos escribió en un mensaje acá que estaba con otro nombre, pero estuvo ahí ¡Pero presente. Domingo! Sí, descansando, pero Otro sí. nombre, ¿qué son esas cosas? No, pero en la sesión no es que se puso un nombre, un acrónimo o algo, en la sesión de un familiar con el que siempre se conecta también en familia. Bueno, gracias por habernos escuchado. Espero que no, que esperes que lo hicimos bien. Espero que te haya parecido bien, Domingo, que hayamos tenido tu bendición. Muchas gracias. Bueno, un poco siguiendo también ahí, recordando a Domingo y siguiendo como su propia rutina de cierre de la sesión, queremos agradecerle en nombre de la biblioteca, en nombre de acá de la Universidad Católica, al tiempo dedicado a la participación de todas y todos nuevamente. Por supuesto, también agradecer a María José por todo su conocimiento, generosidad y el tiempo dedicado de todos estos clubes de lectura llevan hace ya como 7 años junto con Domingo. Espero que hayan disfrutado este ciclo de la sesión de hoy y los esperamos nuevamente en nuestra sesión especial de enero cuando viajemos hasta Hungría para leer y conversar sobre la obra de Laszlo Krasznahorkai. Gracias, descansen.